Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Geopolítica comienza en este momento para nuestro compromiso habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana. 14 TV en el 14 en todos los cables a nivel nacional, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online que repetimos a las 4 de la tarde y en nuestras redes sociales. Hoy estamos justamente a mitad del mes número 11 del año. Le están quedando apenas 46 días a este año. Si le quitamos el de hoy, le quedan 45 días al año 2023. Bienvenidos todos. Entonces, bueno, las informaciones siguen fluyendo, siguen la dinámica habitual, un mundo muy dinámico, el tema de la situación en Gaza sigue su agitado curso, siguen las matanzas, etcétera, etcétera. Eso es un caso que no evoluciona hacia solución, sino hacia peor. ¿Qué podemos hacer? Aquí en el país, anoche el presidente de la República anunció la renegociación del contrato de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodón, que es una empresa, más bien una concesión que viene del año 1997-98, durante la primera gestión del presidente Leonel Fernández, cuando se negoció con esa empresa la concesión de varios aeropuertos, unos 6 aeropuertos, incluyendo o empezando por el principal de nuestro país, que es el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Luego la compañía, creo que se negoció el contrato con otra compañía y la tercera, bueno, van como 3 concesionarias del mismo contrato. Llama la atención que el contrato ha sido extendido hasta el año 2060. Perdón. Prácticamente la mitad o más de lo que estamos aquí. En el 60 no estaríamos. Para el 60 faltan ¿cuánto? 37 años. No, 37 no. 27 años. En 27 años, muchos de los que están aquí viendo ahora el programa y están aquí en el estudio y no estarían aquí o estarían andando con bastones, en silla de ruedas, etcétera, etcétera. 2060. Pero un país no se maneja de hoy para mañana, siempre se hacen proyecciones a largo plazo. Y una compañía, una empresa que va a invertir una suma importante de recursos, no lo hace en una concesión de corto plazo, como serían 5 años, ni mediano plazo, como serían 10 años. Generalmente eso se hace a largo plazo, que es el caso que nos ocupa. La parte visible de lo dicho por el presidente es que le van a entregar unos recursos que serán destinados a algunas obras importantes. De las que dijo, la más importante que entiendo es la materialización de lo que es un proyecto que viene de 3 administraciones. Fue concebida en el gobierno del presidente Fernández, se le dio alguna vuelta de diseño en el gobierno del presidente Medina, pero no se hizo nada, y ya se lleva 3 años de la gestión del presidente Luis Abinader y ahora es que se anuncia que se va a comenzar. Me refiero a la solución vial de la llamada esquina caliente, la llamada pintura.
que es un desastre vial impresionante a cualquier hora, y allí la solución que se ha planteado es una solución subterránea. Un túnel con varias direcciones, una que creo que terminaría, enfilaría hacia la 6 de noviembre, la otra hacia la prolongación 27 de febrero, etcétera, etcétera. Ese diseño está ahí. Y esa obra sería muy importante porque de seguro que decongestionaría significativamente lo que es un embotellamiento permanente en ese lugar. También un puente en Villa Mella, otro puente hacia Villa Mella, otra solución importantísima porque el puente Peinado, que es el que conecta con la Máximo Gómez, que es la vía más expedita hacia Villa Mella, pero está permanentemente congestionado también. Y la otra es en la República de Colombia, otro infierno en materia de tránsito. Bueno, varias obras que serían ejecutadas con los 2.000 y tantos millones que generaría la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos siglo XXI, Aerodom. Es obvio que por más que se quiera desligar una cosa de la otra, se buscará la parte, el interés electoral de esos anuncios. Estamos en una campaña electoral y eso es muy difícil que se desvincule una cosa de la otra. Por lo demás, ayer asumió el nuevo jefe de la policía. Yo siempre digo jefe de la policía porque el director puede ser un director de un distrito. Jefe de la policía, que está con... No, que jefe es una reminiscencia de Trujillo. Cuando decimos jefe del Estado, ¿qué es lo que es el presidente de la República? No es jefe del Estado. Entonces, un jefe de un lado y un jefe, etcétera, etcétera. Asumió el señor mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta como nuevo incumbente de la policía. El saliente Eduardo Alberto Ten dice que se va feliz después de 42 años como policía, de mucho tiempo, una carrera muy larga en la policía, y llegó a la máxima posición de la policía. Pues ya se llegó a la máxima posición, lo lógico es que pase a retiro. Y que hay que desearle éxito al general Guzmán Peralta y que por favor que cuando se vaya no anuncie que su gestión recuperó 30.000 cuchillos, navajas y cuestiones así, como dijo el saliente general Ten. Ayer los partidos se reunieron con la Junta, ya dieron ayer terminaba el plazo, anoche a las 12, terminó el plazo para la inscripción de alianzas y eso quedó conformado. Hoy se le pone rostro a todas estas alianzas que ya son más o menos conocidas, pero ya están formalizadas. De modo que la gatera se ha abierto y los caballos van hacia la competencia. En el día de hoy tenemos la grata visita del ingeniero Modesto Reyes, ese secretario del Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo, académico, ex decano de la Facultad de
Agronomía y veterinaria, ¿verdad? Así es, así es. Aquí estamos de esto. ¿Cómo estamos de esto? Muy bien, Nelson. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad nueva vez de estar en tu programa. Y creo que hay mucho de geopolítica que analizar por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, gracias por venir. Es oportuna siempre la presencia de una personalidad como Modesto. Podemos hablar de, de desarrollo rural, podemos hablar de la situación agropecuaria, pero también hablamos de geopolítica. Así es. Así es. Comenzamos. Yo, a propósito de geopolítica, aunque ese no es tu área, porque esa área le corresponde Sí. a Manolo. Manolo Pichardo, Pero, compañero Manolo. Sí. pero he visto poca. Un partido dominicano ha tomado ni siquiera como un análisis de lo que ocurre allí. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, yo creo que tal como lo explica Nelson, creo que nosotros tenemos áreas específicas y en este caso la Secretaría de Asuntos Internacionales que dirige el compañero Manolo Pichardo, pues naturalmente tendrá mucho que plantear en este sentido. Pero aquí hay un tema de carácter humanitario y en ese orden, pues naturalmente entendemos que donde quiera que se sacrifican vidas humanas, nosotros vamos a estar en contra de esos procesos. Naturalmente que todo el armamento que tiene Israel con la ayuda de Estados Unidos, pues coloca en una situación difícil de un viejo problema que viene de tantos años y que no tendrá solución. A hoy en día está Israel en Gaza, en la franja metido, y dice que ha tomado los edificios de gobierno de Hamas. Y nosotros vemos que aún así ahí no habrá solución. No. Todo, yo diría que quizás lo más lamentable son las vidas que se pierden y vidas inocentes, como el caso de los niños. Entonces, entendemos que aquí hay unas contradicciones bastante fuertes. Israel cada día más avanza tomando territorio palestino y naturalmente eso nosotros tenemos que mirarlo como que es una interferencia de un país a otro. No se ha querido declarar Palestina como un Estado como tal, pero sin embargo en Naciones Unidas se ha visto el apoyo que ha tenido la resolución de que realmente cese el fuego en la Franja de Gaza. Y nosotros apostamos por eso, pero la posición oficial de nuestro partido en cualquier momento se pondrá a flote o la pondrá la persona encargada de estos asuntos. Sí, sí. Manolo, de manera particular, tiene una visión Claro. muy clara Sí, sobre sí. lo que debe ocurrir allí. Que Sí. Y ni hablar, se habla con el secretario general de estos temas, se habla con nuestro presidente de estos temas. Tiene una visión bastante amplia y clara. Cañita es un no, internacionalista sí. de toda la vida y el presidente Fernández tiene esa visión amplia Claro. de lo que es la dinámica internacional, pero la verdad que lo que ocurre en Gaza es una carnicería. Sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, ahí no hay espacio para la neutralidad. Sí, no, lo que comentamos, la vida humana no tiene valor ahí prácticamente. No. Y yo lo que llamo la atención de los inocentes que están cayendo ahí. Claro. Eso es lo grave. Niños recién nacidos, incluso, bombardeos en hospitales. Sí. Eso, bueno, a mí cuando yo trato ese tema como que me lacera bastante. Claro. Aterricemos aquí entonces, mujer. Yo creo que debemos llegar al país. Sí. La verdad que el área que dirige Modesto, que es el desarrollo rural, uno ve, siempre hay dos caras de la moneda. Hay dos caras de la moneda. La oposición
le atribuye al gobierno de haber descuidado significativamente el campo. Y cuando volteamos la fuerza del pueblo. Bien, yo creo que es bien conocido por el pueblo dominicano el tema de las importaciones agropecuarias. Este gobierno, a raíz del año 2021 completo, importó más de 4.500 millones de dólares en productos agropecuarios. El año 2022 asciende a unas importaciones que sobrepasan los 5.000 millones de dólares. Y 2023 proyecta que va a pasar de los 6.000 millones de dólares. Estos son indicadores que demuestran claramente la atención que ha puesto y el empeño que ha puesto este gobierno en las importaciones de productos agropecuarios en detrimento de la producción nacional. ¿Y cómo lo vemos? Hace muchos años que no veíamos marchar a los productores medianos, pequeños y grandes productores están en la misma situación. No sé si recordarás, recientemente hubo una misa por el tema de los huevos, sí, donde Aso Huevo, conjuntamente con la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Huevo de Licey y Moca, dieron una misa en Moca y marcharon desde la iglesia hasta el monumento a los agricultores de Moca. Pero la situación es tan grave que en ese caso de los productores de huevos, nosotros estamos hablando de que están perdiendo más de 1.000 millones de pesos. Y esas son cifras significativas para un sector productivo. Sí. Y yo quisiera hacer un análisis aquí, Nelson, que es importante hacer esta puntualización. Y es el hecho de que las importaciones benefician a un pequeño grupo, pero no hay una cadena de empleo para generación de empleo. La producción nacional sí lo genera. Claro. Entonces, ¿quiénes se benefician de las importaciones desmedidas que ha dado lugar a este gobierno? Grupos económicos que todos sabemos quiénes son, y no son los pequeños, los detallistas, no son los comerciantes pequeños que se están beneficiando, eso están con el grito al cielo. Lo que sí debo decir que una demostración es el alza de los precios de los alimentos y el alza de la canasta básica familiar. Este gobierno ahora dice que tenemos una inflación que está cerca del 4% y que ha bajado de un 9 a un 4%, pero cuando tú tomas el promedio, 4%. Cuando tú tomas el promedio, pues naturalmente esto es un par de meses lo que hemos tenido. La población dominicana ha venido sufriendo una inflación altísima, sobre la base de que tuvimos una pandemia, sobre la base de que tenemos la guerra Rusia-Ucrania, y de alguna manera también le servirá al gobierno para seguir justificando el conflicto Israel-Gaza. Entonces, en ese caso, nosotros entendemos que la producción nacional en este gobierno está de luto. Y yo no sé cómo se ha resistido. En cualquier momento tú verás, y eso será así. Los productores no solamente se quedarán en Moca, marcharán al Palacio Nacional, marcharán al Ministerio de Agricultura, en masa, en todos los sectores. Porque si analizamos no solamente el tema de los huevos, lo que producen pollos, lo que producen habichuelas, lo que producen arroz, lo que producen vegetales en términos general, pues están. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? En los periodos de cosecha, pues naturalmente le hace importaciones. ¿Cómo es posible, con la capacidad que tenemos nosotros para abastecer el mercado local en huevos y pollo, pues nosotros hacerle importación en momentos que aquí hay una alta capacidad? No, para lo de huevos se explica de la siguiente manera. Y hay importación, no es directamente el huevo. Son las gallinas livianas que se importan y se han importado en una cantidad que sobrepasa naturalmente
la cantidad promedio que la debe gallina tener el liviana país. son las que la llaman La madre de la ponedora. reproductora, sí, de las ponedoras de huevo. Entonces, hoy día tú has escuchado que se necesita retirar entre 2 a 3 millones de gallinas ponedoras para llevar un equilibrio. Y entonces esto conecta de una vez con el tema de que al importar gallinas livianas, es decir, las madres de las reproductoras, pues naturalmente sobrepasaron la cantidad que nosotros necesitamos. De 90.000 gallinas livianas promedio, pasaron a 120.000. Y lo que más aún, Nelson, se llega a decir a algunos productores que estamos en el nivel de las 140.000. Pero hoy día que se quiere retirar, ¿tú sabes cuánto le está ofreciendo el gobierno como apoyo a los productores? Comprarle la gallina a 50 pesos. Es indiscutiblemente llevarlo al fracaso. Gallina vieja. Y le han planteado, sí, bueno, que por lo menos a 200 pesos se le pueda pagar. Yo creo que la revuelta, con razón, de todos los productores a nivel nacional, con este gobierno, porque ha sido incapaz. Tú escuchas los subsidios. Abrieron en pandemia, recuerda aquella ley tasa cero, que la colocaron por 6 meses. Sí. Esa tasa cero solo sirvió para beneficiar las importaciones desde otros países, porque tenemos el DERECAFTA con Estados Unidos y los países de Centroamérica. Sin embargo, quisieron abrir para seguir importando desde Brasil, y recordará cómo importaban el pollo desde Brasil. Sí. De manera que nosotros entendemos que este gobierno ha sido un fracaso en materia agropecuaria en el país, y se demuestra con los precios de los alimentos. Las importaciones no han ayudado en nada a bajar en los precios en los supermercados, y hoy día nosotros tenemos convertido, como fue en el 2003-2004, los supermercados, los colmados, que son verdaderas casas del terror. Pero la vocación de la importación de cualquier producto va en 2 direcciones, o tiene 2 patas, pero confluye al mismo lugar. Evitar desabastecimiento. Así es. Y por vía de consecuencia, evitar alza de los precios. Así es. Entonces no se ha producido ninguna... No se ha cumplido. Bueno, nosotros vamos al supermercado. Yo voy al supermercado. Y además de eso, nos toca como partido hacer observatorio de los precios de los alimentos en el país, y nosotros lo que tenemos es una escalada alcista permanente que impacta naturalmente. Tú sabes que el salario mínimo aquí es 16.000 pesos, el más alto. Y la canasta básica familiar... 21. No. Estás en 16.000 pesos. Y la canasta básica familiar en el 2019 era de alrededor de 20.000 pesos. 2022, 2023 anda sobre los 26.000 pesos. Con ese salario, y si fuera los 21.000 pesos que el promedio mínimo del sector público... No, el promedio no, digo el salario más alto. Anda por ahí. Entonces no le alcanza para... Entonces, lo del primer quintil, que son los que te estoy diciendo, que son los de menos ingresos, pues no tienen posibilidad. Aquí la gente está pasando hambre, Nelson. ¿En qué sentido? Hay personas que comían 3 veces al día, hoy lo han reducido a 2, y muchos a 1, y a algunos le da trabajo conseguir la comida de un día. Entonces, las familias dominicanas lo que están es en una situación de hambre, pasando hambre. Y eso impacta naturalmente, principalmente en los niños, que no hay desarrollo. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir impactados por los temas. Fíjate esa prueba PISA, como nosotros estamos rezagados en los últimos lugares, precisamente porque República Dominicana no ha colocado el tema de la educación, y ya no es por falta de dinero, suficiente dinero tenemos nosotros en materia de educación, pero un presupuesto mal manejado principalmente por este gobierno. Los temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria en el país, y es un tema sumamente importante, porque seguridad alimentaria quiere decir disponibilidad, que haya producción, que haya disponibilidad,
Si la producción no es suficiente, entonces se justifica hacer importación. Vamos a dejar ese tema como es importante y tú lo manejas bien para el próximo segmento. Sí que venimos de inmediato a seguir conversando con Modesto Reyes, secretario de Desarrollo Rural del partido Fuerza del Pueblo. Modesto, el tema de la que hablábamos al final del segmento, la seguridad alimentaria, alimentaria o alimenticia, como usted quiera decirlo, que busca que la gente tenga el acceso a los alimentos a precios razonables. Conjugar esos dos factores es difícil, incluyendo en el capitalismo, o sea que mucho más en una economía dependiente, una economía cuya producción, aunque nos vanagloriamos a veces de que somos un país autosuficiente, eso no es cierto. Así es. Nosotros tenemos 2 o 3 productos que podemos estar sin dependencia durante 4 o 5 meses, pero al final los 4 vamos a estar dependientes. Así es. ¿Cómo lograr esa seguridad alimentaria y que a su vez también la gente tenga acceso a los productos a precios razonables, sin que pueda intervenir el Estado, porque ya eso de control de precios no existe? Claro, sí, estamos en una economía abierta y naturalmente que los controles de precios debe ejercerlo el propio mercado, pero el gobierno debe intervenir de manera favorable para esas clases que son de bajos ingresos. Pero coloquémonos en la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Que debe haber disponibilidad, como yo decía, pero debe haber acceso a los alimentos. Esos alimentos deben ser nutritivos, pero además esos alimentos deben estar de manera sostenible en el tiempo. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, se encarga de decir que hay suficiente alimento en el país. Yo le diría al ministro que con la barriga de los pobres no se juega, porque de esos mismos productos importados que hay en el país podrán haber en los supermercados, pero ve a ver a qué precio. La clase de menos ingresos, los pobres de este país, pueden alcanzar esos precios. Entonces no hay acceso a los alimentos. Y la calidad de los alimentos que consume la población dominicana más desposeída, pues naturalmente que no tiene la calidad nutritiva para la población. Y eso lo vemos en las escuelas, el desayuno escolar, cómo se mantiene. Tú escuchas cada rato las intoxicaciones que hay en el desayuno escolar. Pero en ese sentido nosotros diríamos que nosotros debemos trabajar porque la producción nacional siga siendo importante en la República Dominicana, porque es lo que nos da seguridad alimentaria. Es primero que haya la mayor posibilidad de tener productos locales producidos aquí y naturalmente hay que importar materias primas. Sabemos, por ejemplo, nosotros somos ensambladores por excelencia de productos. Y un buen ejemplo... El pollo, por ejemplo. El pollo, los huevos. Yo siempre destaco de que desde la infraestructura que nosotros tenemos, igualmente los medicamentos, pero la genética, las gallinas, yo te decía que son importadas. Sí. Pero hasta la mano de obra es importada. O sea, hasta el pollo final es todo importado. Es importado, realmente es muy poco lo que nosotros podemos colocar ya de manera local. Entonces, República Dominicana está en esa parte de importar y crear, pero desde el punto de vista de seguridad alimentaria es un peligro para el país. ¿Por qué razón? Porque mientras más dependencia tiene un país de las importaciones de alimentos para su población, pues naturalmente que se puede generar una crisis en cualquier momento. Yo te diría a ti que en términos de importaciones, nosotros tenemos que importar maíz para la producción avícola, la producción animal en términos generales. Sí. Tenemos que importar la soya,
tenemos que importar el trigo. Y tú me dirás, bueno, ¿tenemos condiciones para producir en la República Dominicana? Bueno, de alguna manera nosotros podemos ir desmontando parte de esas importaciones que hoy día, naturalmente, son los llamados commodities, hoy día están a precios bastante altos. Pero eso nosotros lo miramos con este gobierno, cuánto se invierte en investigación para el desarrollo agropecuario. Nosotros decimos que apenas el 0.3%, no llega a 0.3%, del Producto Bruto Interno Agropecuario se invierte en investigación. Bueno, eso alcanza apenas para pagar con salarios bajos a el personal que trabaja, por ejemplo, en el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. ¿Y usted en la universidad, la facultad, cuál es el aporte? La universidad, igualmente, nosotros hemos sobrevivido a través del fondo SI, un fondo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología que tiene el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y naturalmente las universidades han logrado insertarse y poder accesar a ese fondo para la investigación. Pero el aporte de la academia en investigación... Pero es un aporte extremadamente bajo. Fíjate la carencia que nosotros tenemos en el país de recursos humanos. Porque, ¿qué te voy a decir? Cada vez que un profesional concluye y termina un PhD fuera y viene a trabajar aquí, ¿quién le abre la puerta? Muy pocas instituciones le abren la puerta. ¿Y qué tiene que hacer ese profesional? Muchas veces gestionar o quedarse en el país donde ha sido formado. Que tienen otra visión, porque para un verdadero desarrollo, Nelson, tiene que haber recursos humanos capacitados, preparados, claro, con las competencias y habilidades, claro, para poder trabajar en el área. Y bien pagado. Y bien pagado. Entonces, la crisis, la miseria que viven los profesionales en la República Dominicana es tan alta, tan grande, que realmente nosotros no tenemos esperanza de un verdadero desarrollo y siempre estaremos importando tecnología de fuera, que para importar esa tecnología de fuera tenemos que tener recursos humanos capacitados. Sí. Alta tecnología que no tiene. Tú puedes tener el mejor laboratorio. Pero si no tiene personal. Pero si tú no tienes personal, bueno, y te voy a poner un ejemplo. En una ocasión teníamos nosotros, a través de un proyecto que se desarrolló aquí en el país, a través del BI, entonces había la necesidad de un laboratorio para determinación de residuos de plaguicidas y conocer cuáles eran los niveles de residuos que habían para asegurar las exportaciones, principalmente, pero nunca también se tomaba en cuenta para asegurar que se consumieran alimentos de calidad inocuo en la República Dominicana. Solo pensando en las exportaciones, pero voy a darte un dato. Se instaló un laboratorio que se instaló en la BCN, pero no teníamos los recursos humanos para trabajar en esa parte y no pasamos tiempo en la capacitación, en la formación. Y tú entenderás que los profesionales nuestros ya tenemos cierta edad en el sector agropecuario y prácticamente no hay un relevo. ¿Y por qué no hay un relevo, Nelson? Porque no hay incentivo. No hay incentivo, los salarios son bajísimos. ¿Qué pasa con las universidades y en el sector educación? Bueno, tú vas a encontrar que hay universidades, inclusive universidades que se dedicaban antes solo a impartir en el área de agroalimentaria. Sin embargo, hoy en día se han ido también a la parte de educación porque hay recursos. Entonces, como hay salario más o menos aceptable, tú sabes que un profesor que tenga la dotanda, pues recibe un salario más o menos aceptable, hay que decirlo. Sí. Sin embargo, muchas universidades que no tenían carreras de educación, hoy en día tú la ves todas. Y tú llegas a esas universidades, llega a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y una de las facultades que tiene más estudiantes y una de las carreras que tiene más estudiantes es la de educación. Entonces, llegó un momento que la pusieron gratis porque nadie iba. Que nadie iba. Y la agronomía también. Y la agronomía también. Y es el caso es un caso muy importante que hay que resaltar. Cuando tú ibas, eran una de las carreras más rezagadas
estudiar educación era para el joven, no era llamativo, no era atractivo. Era casi un sacerdote. Hoy en día está lleno. Entonces, eso quiere decir, y fíjate que es un peligro, porque educación no debe ser en base el perfil, a que yo quiero un mejor salario. Para conseguir un salario debe tener vocación. No, tiene que haber vocación, Claro. tiene que haber un perfil para tener un verdadero profesor Sí. que va más allá de una persona en el aula que habla y que comenta. No, es una persona consagrada para transmitir lo monta para ahí. el proceso de enseñanza-aprendizaje Sí. que tiene que desarrollarse. Entonces, las carreras de agronomía, veterinaria, zootecnia en el país están totalmente deprimidas porque no hay ningún incentivo. Yo te voy a poner un caso. El Ministerio de Agricultura tiene este año 15.000 millones de pesos. Podrá aumentar con el complementario a 19.000 millones de pesos. Sin embargo, ese valor, ese presupuesto ha venido disminuyendo año tras año. Entonces, no hay posibilidad de que se desarrolle. Además, las políticas públicas que viene desarrollando este gobierno siguen siendo las mismas de hace 70 años, con cantidad de leyes obsoletas, como tiene que ver la sanidad vegetal, la sanidad animal, la ley de semillas, en fin, todos nosotros estamos con leyes de los años 1955, imagínate. Que no tiene ninguna utilidad. No, obsoleta totalmente y que hay que actualizarla. De manera tal que en materia de agropecuaria yo creo que este gobierno tiene una nota muy baja. Y yo digo lo siguiente, Nelson, y lo repito, que con la barriga de un pueblo no se puede jugar. Bueno, dijo Lidio que algo que lo venía repitiendo desde siglos, que el mal comido no piensa. Mal comido no piensa y es un peligro, ¿eh? Es un peligro. Es un peligro porque los levantamientos sociales ocurren muchas veces por eso. Y lo peor es que entonces se da un desorden porque hay una crisis y naturalmente este gobierno lo que está provocando es eso. Tú verás, bueno, en el día de ayer creo que tuvimos en Santiago productores que vinieron de la parte alta de Santiago a la ciudad y el tapón que había ahí fue enorme, pero el tapón se va a dar aquí en Santo Domingo cuando los productores decidan venir aquí a reclamar los derechos que realmente tienen, porque déjame decirte, que vengan con camiones de pollo. Sí, tú tienes que ver el tema de los subsidios, tienes que ver las ayudas del gobierno, que es un tema que quedamos de analizarlo, ¿verdad? Sí. Pero ¿a dónde va eso? Va a los compañeros que son del PRM y con el caso, los programas de Inespre, ¿a quién le compra? A los compañeritos del PRM. No le compra realmente a los verdaderos productores. Y más allá, no digas eso, tú recordarás con el huracán Fiona. Ellos le compran a todo el mundo. No. Seguro que no. Ve con los productores para que te lo digan. ¿A quién le están comprando? No, eso es específicamente. Tú tienes que ser un dirigente. La producción de pollo y de huevo son compañeros del PRM, son compañeritos del PRM que tienen esa producción principalmente. Es cierto. Entonces, esos compañeritos son los que benefician. Y eso te lo digo y no es un secreto. Todos los productores están al grito. ¿Qué pasó con el huracán Fiona? Entonces, con el huracán Fiona, tú recordarás que se incluyeron alrededor de 4 o 5 provincias, que habían provincias que no estaban afectadas por el huracán, sin embargo la incluyeron. ¿Y cuál era el objetivo? Llevar recursos a esos compañeros. Personas que no tenían un predio agrícola, le facilitaron recursos, le dieron préstamos, le dieron ayuda. Recuerda que había 100 pesos. Yo recuerdo que había 100 pesos por tarea y había gente reportando que tenía 2.000 y 3.000 tareas, 500 tareas, y entonces le daban las ayudas. Entonces, un gobierno que trabaja de esa manera, porque el financiamiento que hace el Banco Agrícola está muy dirigido a algunas personas. Y fíjate que coincide con esos compañeros y también con grandes productores identificados con el gobierno. Todo aquel que es un productor verdadero, que toda su vida ha sido eso,
pues naturalmente no está recibiendo esas ayudas. De manera tal que yo creo que este es un gobierno que hace muchas alaracas en la prensa, que crea programas que son, hay que imaginarlo, porque recordará el programa Siembra RD, que pusieron a Leonardo Faña ahí. Sí. ¿Qué hizo Leonardo Faña? No pudo hacer nada porque no le dieron un centavo para ese programa. Pero después, recuérdate que anunció el presidente Abinader que tenía del campo al colmado. Yo quiero que tú me menciones, aunque sea un colmado, 2 colmados que están recibiendo del campo al colmado. De manera que este es un gobierno que lamentablemente se harta de decir en la prensa de todas las ayudas que se dan, pero es el consumidor que lo está mirando, que nosotros lo estamos viendo cuando vamos al supermercado, cuando vamos al colmado, que no hay realmente una verdadera ayuda de parte de este gobierno. ¿Qué plantea la Fuerza del Pueblo en ese sentido? Porque estamos a 6 meses de unas elecciones, o sea, todo lo que se haga, se diga, está normado por el inmediatismo electoral. Claro que sí. Fíjate que los programas sociales de este gobierno, quien creó verdaderamente los programas sociales fue el doctor Leonel Fernández. Y hay que usarlos con criterio verdaderamente para ayudar a la clase que realmente lo necesita. Sí. Pero no es para que vivan toda su vida que es lo que ha pasado. Esas ayudas, exacto. Entonces es para poderlo subir, y yo recuerdo que en Brasil, casualmente el presidente Lula da Silva, pues llegó a hacer esa parte de poder pasar una gran masa de la población brasileña, poderla llevar a una clase ya un poco diferente. Te ayuda un tiempo, pero ya de ahí tú corres solo. Tú ayudas para que el otro corra solo. Ese es el objetivo de los programas sociales que se han implementado. Este gobierno se harta de decir de que tenemos el SENASA, pero tú vas a los servicios y esa gente que tiene ese seguro, hay uno que es el contributivo y hay otro que es el subsidiado. El subsidiado, las atenciones son muy escasas. Y el gobierno dice que todo el mundo tiene seguro, pero ve a ver los hospitales. Y tú sabes lo que está pasando en este momento con el dengue, precisamente, sí, para ver que no hay una cama. Y te lo puedo decir por experiencia propia. Mi nieto mayor, enfermo de dengue, pues tratamos de llevarlo y no se encontró cama. Hubo que hacer una fila larga en uno de los centros, una de las clínicas privadas del país, para poder conseguir acceso. Es decir, que seguimos repletos en otra área de tanta importancia como es la salud, donde ha dicho nuestra Secretaría de Salud, cuando anunciaba el gobierno que solo habían 14 muertos, nuestra Secretaría de Salud había investigado y había determinado que había alrededor de 50 muertos por dengue, pero en este momento estará anunciando 19 muertos. Si en aquel momento habían 50, ¿cuántos tú crees que podrán haber? No, realmente, 19 muertos no son. Realmente este gobierno enmascara la cifra y por otro lado siempre vive anunciando, prometiendo, que nunca cumple las promesas que hace. El programa, bueno, el programa que maneja, o sea, la programación de Fuerza del Pueblo para fines agropecuarios la maneja Chivo. La Secretaría de Asuntos Agropecuarios. Pero de alguna manera ustedes están ligados en la... Nosotros tenemos... Pues desarrollo rural y sí. Va de la mano. Nosotros tenemos una gran... ¿Qué plantean ustedes, por ejemplo, en la importación de alimentos, infraestructura para los productores agropecuarios, etcétera? Así es. Nosotros entendemos, lo primero que nosotros entendemos que debe hacerse es una verdadera planificación. Este gobierno no planifica, este gobierno inventa. Hay un problema en tal sitio. ¿Qué hace el presidente? Se va al lugar él mismo, como que él es la varita mágica para resolver los problemas. Yeah. No, tiene que dejarle eso a los técnicos. Entonces, un gobierno del presidente
Leonel Fernández, como así será en el 2024, pues naturalmente que tendrá un tema importante que es la planificación. Un área importante que nosotros debemos seguir apoyando la producción nacional, porque eso garantiza la generación de empleo a nivel local, irradia poder adquisitivo en las zonas rurales donde estamos trabajando, enfoca el tema del desarrollo de la agroempresa en los territorios de la República Dominicana, principalmente los territorios rurales, el tema de la misma zona franca, acercarla un poco más al campo, planes de vivienda naturalmente para que la gente no siga migrando